Jóvenes, buenos días. Continuando con las presentaciones de las sesiones de esta asignatura de Metodología de la Investigación, quienes habla la magíster Lata Linares, les presentará el día de hoy la sesión sobre diseño metodológico. Siguiendo con el esquema para la elaboración del plan de trabajo de investigación, ahora nos toca desarrollar el capítulo 4. Ya se ha trabajado el capítulo 1 que corresponde al planteamiento del problema, con la parte de la descripción de la situación problemática, la preparación de la formulación del problema, de la pregunta de investigación, planteamiento de los objetivos, ¿no? Tanto el objetivo general como específicos, ver cuál es la justificación, ¿no? Sobre la importancia y viabilidad de la investigación, identificar también cuáles serían las limitaciones del estudio. Todo esto al capítulo 1, como capítulo 1. El capítulo 2 sobre el marco teórico, ¿no? Ver los antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición de los términos básicos. En el capítulo 3, el planteamiento de las hipótesis y ver cuáles son las variables de estudio. Aquí vemos si fuera una sola variable o dos variables de estudio, de acuerdo a eso tenemos que identificarla y plantear la definición tanto conceptual como operacional. ¿Bien? Ahora sí, nos corresponde trabajar el capítulo número 4. ¿no? Aquí iniciamos el capítulo número 4, que es la metodología. En esta metodología, el día de hoy, ¿no? veremos solamente el diseño metodológico, pero lo que corresponde a todo este aspecto metodológico, al desarrollar este proyecto de investigación, tenemos que ver el 4.1 que es diseño metodológico, 4.2 diseño muestral, 4.3 las técnicas de recolección de datos, 4.4 técnicas estadísticas para el procesamiento de la información y 4.5 los aspectos éticos, ¿no? Pero hoy día solamente vamos a revisar 4 puntos que es el diseño metodológico. Jóvenes, de estas dos diapositivas que estoy presentando últimas, es que tiene que estar cada uno de los pasos o que tienen que ustedes seguir cada uno de los pasos para poder desarrollar todo lo que corresponde al proyecto de investigación. ¿Bien? Entonces, para desarrollar hoy día diseño metodológico. En los contenidos se revisará los diseños de investigación, en las cuales va a servir casualmente para poder conocer, ¿no? los fundamentos de lo que corresponde a un diseño de investigación, un diseño metodológico, y que sirva para poder orientar en todo el proceso de la ejecución de la investigación, ¿no? que harán ustedes posteriormente. Y deberán asimismo, conociendo estos fundamentos, diseñar el estudio que es realmente para su investigación, ¿no? Partiendo del conocimiento casualmente de los distintos tipos de estudios que existen, hasta poder luego, con estos conocimientos, elaborar todo un plan de tabulación y análisis y hacer una discusión al final, ¿no? de la investigación y encontrar resultados y llegar a conclusiones, ¿no? Bien. Además, veremos bajo dentro de estos identificación de estos diseños de investigación que va a constituir una parte muy importante, porque en estos momentos ya ustedes tienen que identificar a qué enfoque, ¿no? va dirigido su estudio de investigación, si es un enfoque cuantitativo o cualitativo. Miren, durante años, durante décadas, prácticamente se creía que
este tipo de enfoque solamente era dicotómico, o sea, que podía ser cuantitativo o podía ser cualitativo. Pero hoy sabemos que puede haber una combinación de todos. ¿Qué quiero decir con esto? En las cuales se podría utilizar, ¿no? En un mismo trabajo, estos dos tipos de enfoque, ¿no? Va a estar de acuerdo a las características que yo quiero ¿no? Planear como investigación, o sea, que quiero encontrar como investigación, que quiero encontrar como respuesta, ¿no? Y va a depender de ciertas características reducidas desde el tipo de muestra que tienen o la cantidad de muestras que tienen, ¿no? Qué instrumento, ¿no? Van a utilizar, etcétera, etcétera. Nos va a ayudar prácticamente a poder describir, ¿no? Describir toda mi investigación, va a ayudar a poder eh, ver cómo realizar, ¿no? Todo el proceso de investigación, ¿no? Desde el planteamiento hasta la ejecución de trabajo de investigación. Al hablar de diseño de investigación, implica seleccionar o desarrollar un diseño de investigación, un diseño de investigación aplicado a contexto de nuestro estudio. Es decir, que aquí se utilizan prácticamente estos términos de diseño de investigación para poder describir, ¿no? Como hace un momento les había referido, de cómo es que voy a desarrollar mi trabajo de investigación, mi estudio de investigación. ¿Sí? Aquí se consigue para responder casualmente las preguntas que hemos planteado, ¿no? En este planteamiento de problema. Hemos concebido un problema y cómo es que nosotros vamos a abordar, cómo es que vamos a desarrollar todo este trabajo, ¿no? Entonces, el diseño de investigación casualmente me ayuda para poder definir de qué forma, ¿no? De qué manera es que voy a desarrollar todo esto. Al hablar de diseño de investigación, debemos entender que como estamos hablando de todo un proceso, de todos los procesos, ¿no? Cómo es que voy a ejecutarlo, estamos hablando entonces de aquí de dos términos muy importantes, que es el método, ¿no? El método, el procedimiento, ¿no? Cómo es que lo voy a realizar. Es por eso que incluimos aquí la palabra metodología. Entonces, diseños de métodos, ¿no? Diseño de los métodos, ¿no? Diseño metodológico, ¿no? En la cual cada investigador debe conocer de acuerdo a las características que tiene su estudio y es, ¿no? Cuál es ese enfoque, ¿no? Y de acuerdo al enfoque vamos a definir casualmente estos diseños. Entonces, el diseño metodológico va a señalar prácticamente al investigador qué debe hacer para poder alcanzar esos objetivos planteados en el inicio, ¿no? Contestar las interrogantes, contestar esa formulación de problemas que nos hemos planteado y analizar con certeza, ¿no? Esas hipótesis planteadas, ¿no? Es posible por aquellos trabajos de investigación que tienen esas hipótesis, ¿no? Pero si no hay las hipótesis planteadas, casualmente ir dirigido hacia los objetivos. Ahora, si el diseño está bien conocido, el producto final de un estudio entonces tendrá mayores posibilidades de ser válido, ¿no? Según Herling, en 1979. Es que si nosotros planteamos un buen diseño de investigación, un buen diseño metodológico, nos va a llevar de la mano para poder recorrer, ¿no? O terminar todo lo que corresponde hasta lo que corresponde a la discusión de los resultados, ¿no? O sea, ver cuál es el procesamiento, cuál es el procesamiento
de los datos, cómo es que voy a analizar esa información, cómo es que voy a discutir esa investigación y a qué conclusiones voy a llegar, ¿no? con estos resultados. Y podré identificar inclusive qué instrumento voy a utilizar, ¿no? para poder encontrar esos resultados. Prácticamente los elementos que consta un diseño metodológico eh, comienza desde reconocer el tipo de estudio que está enfocado o el enfoque de la investigación o el enfoque metodológico que sigue nuestro trabajo de investigación, el conocer la cantidad de muestras, las unidades de análisis en general, conocer cuál es el método o los métodos e instrumentos para la recolección de datos, y también ver lo que corresponde a los procedimientos para la tabulación, para poder ver el procesamiento de los datos y hasta el análisis. Todos estos elementos son todo un conjunto de pasos que se tienen que seguir para poder decir, bueno, este constituye a este tipo de diseño metodológico. ¿Bien? Y de acuerdo a esto, ¿no? La selección del diseño debe darse de acuerdo a los siguientes aspectos. Uno de ellos, como ya lo mencioné en la diapositiva anterior, es reconocer los objetivos que tenemos en el estudio, es decir, identificar si estos objetivos están dirigidos a, por ejemplo, a definir causa-efecto, a solamente enfocado a describir, ¿no? el problema, o ver la influencia, ¿no? que tiene una variable sobre la otra, comparar, ¿no? comparar variables, analizar variables dentro de los objetivos. Entonces, de acuerdo a estos, identificar qué objetivos, ¿no? hemos planteado de acuerdo a nuestro problema, es que nos va a direccionar prácticamente a ver de qué diseño se trata nuestra investigación. Además, como les dije, como uno de los elementos del diseño de investigación, tenemos la disponibilidad de las unidades muestrales, ¿no? Las unidades de análisis. Y también aquí es muy importante porque de acuerdo al enfoque que nosotros vamos a seguir para poder identificar nuestro estudio, aquí, de acuerdo a la cantidad que tengamos como muestra, ¿sí? y se dice estadísticamente, se dice que un estudio de tipo, por ejemplo, cuantitativo, la muestra representativa debe ser mayor que 30, ¿sí? Mayor que 30, específicamente, ¿no? Mayor que 30 o más que 30, ¿no? Es decir, puede ser 50, 60, ¿no? Pero para esto hay fórmulas también estadísticas en las cuales nos van a permitir hallar el tamaño de muestra. Pero si hablamos de un enfoque cualitativo, ya en el grupo de estudio de estas unidades muestrales no voy a poder trabajar con grupos grandes, ¿no? Tiene que ser con grupos pequeños, si trabajamos con grupos focales, probablemente de un caso, ¿no? de un solo paciente, por ejemplo, o pueden ser dos personas, tres personas, ¿no? O grupos pequeños, menos de 30 en este caso para poder identificar. De acuerdo a esa disponibilidad, se puede decir, de muestra, es que podemos dirigir nuestro sitio. Podemos trabajar también con varios grupos, ¿no? varias muestras, pero teniendo esta disponibilidad de unidades muestrales, es que vamos a también direccionar nuestros
trabajo de investigación. Los recursos necesarios, ¿no? En cuanto a recursos humanos, económicos, tiempo, qué disponibilidad de tiempo, en qué momentos vamos a realizar ese trabajo de investigación, y también dentro de esto hay el tiempo de ocurrencia de los hechos, ¿no? Cómo queramos evaluar o registrar nuestra información, ¿no? Puede ser retrospectivos, por ejemplo, estudios retrospectivos o estudios prospectivos, ¿no? Retrospectivo, por ejemplo, es recoger información de hechos ya registrados, por ejemplo, puede ser de las historias clínicas, ¿no? Que son estudios retrospectivos. Y prospectivos podría ser, por ejemplo, a partir, ¿no? del momento que se estudia, ¿no? Que se registra de aquí que va ocurriendo los fenómenos o los hechos, y de acuerdo a eso lo vamos registrando. Cómo vamos observando, cómo vamos, ¿no? Cómo se va desarrollando el hecho, ¿no? O también puede ser dado de acuerdo a los momentos que queramos identificar, pues, para un perspectivo, por ejemplo, en un solo momento, o en varios momentos, en varios, ¿no? periodos de tiempo. En un solo momento se puede decir que es un estudio, por ejemplo, transversal, ¿no? Y longitudinal cuando es en varios momentos, ¿no? Ahí, bueno, viene esta posibilidad de seguimiento, ¿no? Como uno también de las formas, ¿no? De poder tener presente para poder identificar cuál es el diseño de investigación. Otro es la factibilidad de ejecución, ¿no? Es viable o no poder eh, ejecutar. Bueno, si es que cuento con un instrumento para poder medir mi variable de estudio. Y las técnicas, ahí vienen las técnicas que podamos tener, el instrumento que podamos tener para poder aplicar, ¿no? Medir mi variable de estudio. Y claro, esto también puede ser si es viable o no. Entonces, va a estar de acuerdo a todos estos aspectos para poder seleccionar el diseño de investigación en estos temas. Enfoques de estudio o tipo de estudio. Uno de los aspectos realmente fundamentales en toda investigación es tomar la decisión sobre el tipo de estudio que vamos a realizar. Según Campos, define al estudio como un esquema general o un marco estratégico que le va a dar un sentido práctico a todas las actividades que como investigador vamos a realizar para buscar la respuesta al problema o a los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Para poder realizar nuestra investigación. Es decir, aquí vamos a identificar, ¿no? A continuación dos tipos de enfoque, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Habíamos dicho en un inicio también de que posiblemente se pueda utilizar los dos como ya un estudio mixto, ¿no? O un enfoque mixto en la cual podemos utilizar estos dos, ¿no? El cuantitativo y el cualitativo, ¿no? Hay muchas semejanzas y muchas diferencias en cuanto a los enfoques, ¿no? De estos dos tipos, ¿no? Uno independiente del otro. Pero en cuanto a las semejanzas, por ejemplo, que para ambos enfoques prácticamente podemos hacer una revisión de la literatura, ¿no? Tenemos que conocer antecedentes, marcos teóricos, todo lo que corresponde a revisar, ¿no? Para poder enfocar nuestro problema. El planteamiento de los objetivos, ¿no? De las hipótesis, ¿no? Igualmente,
en reconocer cuál es el diseño que voy a emplear, en seleccionar a mi muestra, y así sea grande o si sea pequeña, o sea de pequeña cantidad. Igual tenemos que en ambos casos, tanto para el enfoque cuantitativo como para el enfoque cualitativo, seleccionar a una muestra. El recojo de la información, o sea, la recolección de los datos. Aquí también tenemos que tener un instrumento para poder reconocer, para poder identificar y para poder recoger, ¿no? Esa información. Pasar por un análisis de los datos. Bueno, aquí sí va a haber una diferencia, pero posteriormente lo vamos a comentar, en ese análisis de datos, ¿no? Pero en ambos hay que de todas maneras esos datos va a tener un gran significado para poder hallar esos resultados, ¿no? Tenemos que presentar en ambos casos los resultados y tenemos que dar ese reporte, ¿no? Entonces, se puede decir, ¿no? Y no solamente de aquí parte, ¿no? Sino inclusive desde el planteamiento del problema, ¿no? Identificando el problema en ambos casos. Entonces, estas son las semejanzas que podríamos decir en cuanto a comparación, ¿no? De estos dos tipos de enfoques. De aquí en adelante vamos a tratar individualmente tanto el enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo, viendo las características principales, ¿no? A qué tipo de estudios nos estamos refiriendo dentro de cada uno de los enfoques, ¿no? Ningún tipo de estudio, ¿no? Eso sí que quiero que queden claro, que ningún tipo de estudio, ningún tipo de enfoque es uno superior al otro, ¿no? Todos son significativos, cada uno es valioso, no puedo decir, bueno, yo voy a realizar o mi grupo va a realizar un trabajo con enfoque cualitativo o es menos o es más de aquel grupo de que realiza un trabajo con enfoque cuantitativo. ¿Sí? Antes sí, ¿no? Se refería, bueno, casi era poco a los investigadores que realizaban tipos de estudio cualitativo, pero ahora ya se está profundizando más, se está haciendo mucho más trabajos con esta línea, ¿no? De enfoques cualitativos. Según el enfoque cuantitativo, representa a todo un conjunto de procesos. Estos procesos deben estar secuenciados. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que no podemos brincar de uno a otro, ¿no? Saltándose un paso, ¿no? Tiene que ser desde el planteamiento de problema, como hemos estado estructurando, hemos estado viendo de acuerdo a la estructura que se está realizando en cada uno de los grupos, ¿no? del trabajo de investigación que están realizando ustedes, están siguiendo secuencialmente, ¿no? No podemos saltarnos, por ejemplo, primero poner el planteamiento del problema, luego ver qué instrumento voy a utilizar, ¿no? Exactamente. Debemos tener, sí, conocer con qué vamos a medir esa variable de estudio, pero antes de ver qué instrumento utilizo, debo identificar mi variable de estudio, ¿no? Y así todo un proceso, ¿no? Todo un seguimiento. Eh, Bien, en este enfoque cuantitativo utiliza especialmente en cuanto para recoger los datos y probar la hipótesis, eh, la medición numérica, no necesita de esa medición numérica, es decir, necesita como herramienta a la estadística, ¿no? Utiliza como herramienta la estadística, al análisis estadístico, con el fin de poder dar pautas, ¿no? Y poder probar, ¿no? Lo que me he planteado como problema, ¿no? Poder encontrar respuestas a nuestro problema. Entonces es muy necesario poder identificar, ¿no? Todos esos procesos, ¿no? Para poder decir, bueno, este es un diseño
o cuantitativo, o perdón, eso es un enfoque cuantitativo, ¿no? En la cual vamos a poder ver, ¿no? Con esta imagen una clasificación, ¿no? De diseño de investigación en cuanto a este enfoque cuantitativo. Entonces, este orden debe ser, como mencioné, debe ser bastante riguroso, debe responder a mi pregunta de investigación, debe también responder a quién, a mis objetivos de estudio, debe ser factible a poder medir mis variables. Eh, entonces, aquí prácticamente vamos a utilizar números, ¿no? Para poder analizar, ¿no? Analizar información, analizar los datos, el recorte de datos que va a necesitar la estadística y poder mostrar luego con gráficas, mostrar con tablas los resultados. ¿Bien? Entonces, dentro de este diseño de investigación tenemos dos tipos, ¿no? Dentro de este enfoque metodológico, que es un enfoque cuantitativo, tenemos dos diseños, que es el no experimental y el experimental, ¿no? No experimental tenemos dos, el transeccional, ¿sí? O transversal y el longitudinal. Y en el experimental tenemos prácticamente tres, ¿sí? El preexperimental, el cuasi experimental o el experimental propiamente dicho, o sea, los experimentos puros. ¿Bien? En cuanto al preexperimental, podemos decir que cuando prácticamente va a haber un grado de control mínimo, ¿no? Esta investigación solamente va a utilizar a un grupo de estudio, no hay un grupo de control, ¿no? Eh, eh, y por lo tanto se puede, ¿no? Se puede investigar, ¿no? En cuasi experimental, aquí implican grupos intactos, aquí puede haber, ¿no? Un grupo caso, un grupo control, puede haber un pre, ¿no? Un pretest, un posttest, ¿no? Y intervención, ¿no? Un caso experimental para ver la influencia, ¿no? De un programa, por ejemplo, ¿no? Para ver cómo influye de la variable independiente sobre la variable dependiente. ¿Sí? Cuasi experimental. Y experimental propiamente dicho o experimentos puros son aquellos usualmente que son bastante utilizados también en el campo de la medicina, ¿no? Aquí hay manipulación intencional de las variables independientes, ¿no? Medición de las variables dependientes, ¿no? De acuerdo al efecto que ha tenido la variable independiente sobre ella. Si va a haber control y validez, ¿no? También de los instrumentos también que se utiliza para poder hacer la medición de las variables. Tenemos dos o más grupos de comparación. Ahí a los participantes, ¿no? Son asignados al azar, tienen que ser necesariamente seleccionados de forma aleatoria, ¿no? Y en el caso de los no experimentales, ¿no? Los transaccionales, prácticamente, la recolección de datos es un único momento, ¿no? Transversal. Dentro de esto están los tipos exploratorios, los descriptivos, los correlacionales causales. Y dentro del longitudinal, ¿no? Se analizan casualmente cambios a través del tiempo, ¿no? En varios momentos o periodos de tiempo. Y aquí tenemos a los diseños de tendencia
diseño de análisis evolutivo de grupos o diseños panel. Dentro del diseño experimental, se puede decir que la investigación experimental propiamente dicha es un nivel más avanzado en relación a la investigación preexperimental y cuasi experimental. Como vemos en la imagen, prácticamente aquí los estudios experimentales van a ser utilizados en estudios clínicos o biomédicos, ¿no? Se caracteriza prácticamente con la introducción y la manipulación del factor causal o de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que en cual se va a tener presente que tenemos un grupo de riesgo, quiere decir a una población, por ejemplo, de pacientes con una enfermedad específica, con un daño específico, en la cual va a ser muy necesario entonces requerir de una muestra, ¿no? O una población de estudios que va a ser parte de mi análisis, ¿no? mi grupo de estudio. Y de aquí prácticamente se va a manipular, ¿no? Manipular con una variable, introduciendo una variable de estudio a través de un tiempo o un periodo de tiempo o varios periodos de tiempo, ¿no? Pero aquí de esta muestra se va a agrupar, ¿no? Se va a dividir, ¿no? En dos grupos importantes. Un grupo que va a ser el grupo de tratamiento, donde se va a aplicar el factor de riesgo y el otro es el grupo control. Estos dos grupos son iguales, ¿no? Salvo la intervención, se podría decir, o sea, el tipo de intervención que va a tener. A uno se le va a aplicar el factor de riesgo y el otro no. ¿No? Al final, ¿no? Al final se va a obtener ciertos resultados, ¿no? En el cual estos resultados puede ser que mejore o no mejore los pacientes ante este tratamiento y igualmente en el grupo control se va a ver si va a haber una mejoría o no. ¿Sí? Aquí entonces podemos evaluar el efecto de los factores causales, ¿no? En la cual va a ser imprescindible conocer la situación antes, ¿no? Antes de someter al factor de riesgo a cada uno de los grupos, tanto el grupo de tratamiento como el grupo control, ¿no? Y medir posteriormente a cada uno de ellos según un tiempo determinado y ver el cambio, ¿no? Y cuál es el producto o cuáles son los efectos producidos, ¿no? en cada una de las muestras, ¿no? En este caso si mejora o no mejora en ambas intervenciones. Debemos tener presentes ciertas características de esta investigación experimental. Una de ellas es la manipulación, ¿no? La manipulación se refiere a introducir una variable independiente para poder observar cómo se comporta la dependencia. Es decir, vamos a tener al grupo experimental, es decir, al grupo de tratamiento, en la cual se va a manipular la variable, será introducida este factor de riesgo para obtener los resultados. El otro es el control, ¿no? El control se va a realizar mediante procedimientos aleatorios, específicamente al grupo control, que es al otro grupo de estudio, y se va a tener presente ciertos protocolos, ¿no? Para su elaboración de este control, prácticamente para ambos casos, ¿no?
y la aleatoriedad, ¿no? Aleatoriedad quiere decir elegir al azar, ¿no? La distribución debe ser al azar en los distintos grupos del experimento, ¿no? Los experimentos puros, se puede decir entonces que hay una manipulación de la variable independiente, en este caso en el grupo de tratamiento, ¿no? En el grupo de muestra de tratamiento. El otro es medir el efecto de la variable independiente en la variable dependiente, es decir, en el grupo control, ¿no? Para eso tenemos que prácticamente se requiere de la agrupación de la muestra, ¿no? En dos grupos, como había mencionado anteriormente, ¿no? El grupo de tratamiento y el grupo control. Además hay un control, se puede decir, o validez, ¿no? Bueno, no es como con la muestra, ¿no? Sino aquí se refiere más hay dos tipos se puede identificar dos tipos de validez, ¿no? Una validez interna debe existir, una validez interna y una validez externa. En la validez interna se dice que cuando se refiere a los grupos de comparación o equivalencia de los grupos. Aquí hay necesidad de validar o rechazar, ¿no? Las hipótesis formuladas. Bueno, esto es mediante la estadística también, ¿no? Entonces, mediante estas imágenes podemos ver aquí, ¿no? La causa, el efecto, la variable independiente como la causa y la variable dependiente como el efecto, ¿no? Antecedente y consecuente, ¿no? La variable aquí tenemos identificada, ¿no? Como variable dependiente y la variable independiente, ¿no? Eso es bien. Bueno, además pueden haber variables extrañas que también pueden causar efectos sobre estos variables, ¿no? Por eso tenemos que ver la validez, ¿no? La validez interna también de estos grupos. Si no existen otros factores que puedan influenciar en el cambio en los resultados de estos estudios. Y la validez externa, qué tan generalizables son los resultados, es decir, la capacidad de generalizar los resultados a situaciones no experimentales o a otras poblaciones en general, ¿sí? Aquí nos puede servir para ver prácticamente generalizar los resultados, ¿sí? Existen ventajas y desventajas en realizar este tipo de investigación experimental. Entre las ventajas tenemos que son métodos bastante poderosos, bastante válidos, ¿no? Y nos sirve para poder verificar, ¿no? Las hipótesis causales. Podemos ver la relación de causa-efecto, ¿no? Entre las variables. Demuestra la seguridad de que exposición precede a dicho resultado. Es el mejor diseño, evita confusores o sesgos y miden incidencia. Dentro de las ventajas de esta investigación experimental propiamente dicha o pura, encontramos que es poco práctico para resolver alguna situación, es bastante caro, inclusive puede tomar varios años, ¿no? en realizar este tipo de estudios. Los requisitos de aleatoriedad imponen arbitrariedad, es decir, que no se sabe realmente si es que, bueno, sigue este proceso de selección al azar, porque específicamente es tipo por conveniencia, ¿no? Bueno, es subjetivo prácticamente. Abordar además un número restringido de variables también puede resultar artificial, ¿no? No es solamente una variable, o solamente
o a un grupo de estudio, etc. Puede existir el efecto placebo, ¿no? Por saber que se participa en una investigación, es decir, como participante de la investigación, o ser parte de la investigación o a quien se le va a aplicar el factor de riesgo, puede producirse efectos placebo. Esto quiere decir que esto puede ser capaz, ¿no?, de provocar un efecto positivo a ciertos individuos enfermos o a este grupo, ¿no?, experimental, o a este grupo que se divide en dos, ¿no? Se considere bueno, pues que está produciendo ese efecto sin que esto sea así por, por la sustancia o por lo que se le esté aplicando, ¿no? Porque de repente se le está aplicando algo que solamente es simplemente agua, ¿no? Y el paciente agua con algún, ¿no?, con algún dulce o azúcar, por ejemplo, y este paciente cree que es realmente un medicamento. Y pues saber que está siendo parte del estudio y puede resultarse en efectos placebo, ¿no? Pues hay resultados positivos y negativos en este grupo control. Además, sobre los problemas éticos, ¿no? Bueno, aquí se tiene que tener bastante cuidado con este aspecto, ¿no? En que los participantes tienen que ser de participación voluntaria, no coaccionados. Hay otras variantes dentro de este tipo de investigación experimental, que son los diseños cuasi experimentales y preexperimentales. De lo que corresponde a los diseños cuasi experimentales o casi experimentales, se podría decir, son diseños similares a los experimentales. Tiene muchas de las características de una investigación experimental pura, ¿sí? Aquí implican la manipulación de la variable independiente a la introducción de un tratamiento experimental. Difiere del experimento verdadero en el grado casualmente de la confiabilidad sobre la equivalencia de los grupos de estudio, con respecto a la aleatoriedad, ¿no? Es que no se tiene realmente la seguridad de que la muestra haya sido elegida exactamente al azar. Bien, eh, estos tipos de diseños son menos sólidos que los experimentales, eh, aunque se dispone de un grupo de comparación, no hay asignación aleatoria con respecto a cada uno de los grupos. Por lo tanto, no se puede saber exactamente que lo que encuentre como resultado o los efectos que puedo observar son parte verdaderamente atribuibles o diferenciales que corresponde a los participantes desde un inicio. Aquí podemos distinguir dos tipos de diseño: un diseño de grupo de control no equivalente y el de series temporales. Cuando se refiere al grupo de control no equivalente, aquí falta también la aleatoriedad. No permite saber si estos dos grupos que intervienen en el estudio son realmente comparables entre sí. Aunque se puede tener una idea de que hay una cierta similitud, pero eh, por la medición previa que se realiza, bueno, en este caso, eh, se ve que no realmente no son este grupo de control no es equivalente, ¿no? Entonces, es que tienes un grupo experimental y un grupo control, que a ambos casos, por ejemplo, se le va a aplicar un pretest. Hay una observación en el primer momento, entonces
ciertos resultados antes de la intervención y luego la intervención se aplica al grupo experimental y luego se verá en postes los, los resultados, ¿no? Los resultados para ambos grupos. Entonces, prácticamente después de la intervención se está repitiendo este mismo test, como post-test, ¿no? Y en las que se van a comparar estos resultados en ambos grupos. Es por eso que no se puede generalizar, ¿no? En ambos casos. ¿Bien? Tenemos la de serie de grupos temporales. Aquí también se realizan varias observaciones o mediciones antes de la intervención y después de la intervención igualmente, ¿no? Pero en varios momentos, ¿no? En varios, por eso dice temporal. El diseño preexperimental, su grado de control y validez interna es bastante mínimo a comparación del cuasi experimental. Se trata de estudios con diseños de un solo grupo, no hay comparación. Además, son útiles como primer acercamiento a la realidad y se pueden utilizar solamente como pruebas piloto. Puede ser útiles generalmente para poder generar ideas que requieren la aplicación de otro tipo de diseño. Por ejemplo, diseños de postes de un solo grupo. Quiere decir que en este diseño no hay una medición previa. Ahí tenemos el grupo, aplicamos la intervención y medimos con postes, ¿no? Y luego observamos la conducta o vemos. O puede ser también un diseño en la cual se aplica un pretest o un posttest también a un solo grupo, pero en este caso va a haber, antes de la intervención va a haber una evaluación, ¿no? de este grupo y después se va a ver la influencia que ha tenido esta intervención con un posttest, ¿no? Que es el mismo que se aplicó al inicio. Otro tipo de investigación es la investigación no experimental. Aquí tenemos a los transversales y a los longitudinales. Dentro de transversal, los descriptivos y los correlacionales causales, o los correlacionales causales, y la longitudinal, dentro de esta, la de tendencia, la de evolución de grupo o de corte y la de panel. Una investigación no experimental se realiza sin manipulación de las variables de estudio, o sin variar o sin manipular por parte del investigador la variable independiente. Aquí prácticamente no podemos decir que existe una variable independiente y una variable dependiente, ¿no? Porque no hay esa manipulación de la variable, solamente identificación de nuestras variables de estudio. Se basa en variables que ya, bueno, que está viendo qué ocurre, ¿no? En la realidad, sin intervención prácticamente del investigador. Se observa tal como ocurre, ¿no? O como ya ocurrieron. Así se puede hablar de retrospectivo, prospectivo, ¿no? Longitudinal, transversal, que lo vamos a mencionar. Una investigación no experimental, bueno, se realiza para características que no son susceptibles de medición experimental, como por ejemplo, evaluar la personalidad, las creencias, ¿no? Aquí tampoco hay impedimentos éticos, como es el caso de una investigación experimental.
Las razones de practicidad es bastante real, ¿no? En cuanto a menor en costos, en tiempo, es más práctico. Cuando un investigador solamente se limita a identificar y a cuantificar factores asociados en cuanto a la salud o a la enfermedad y al no manipular el factor de estudio, eh, es decir, si ustedes se encontrarían en este momento ante esa situación, entonces podemos decir que estamos ante un estudio de tipo no experimental. Bien, ahora, dentro de esta investigación experimental podemos ver el transversal o transeccional y también el longitudinal, habíamos dicho, ¿no? Dentro del transversal, en este tipo de estudio, se estudian las variables de interés de una determinada población o una determinada muestra en un momento o periodo puntual. Su objetivo es solamente describir variables y analizarlas en un momento dado. ¿Se puede trabajar con varios grupos? Sí, ¿no? Varios subgrupos de varias muestras. Y dentro de eso podemos ver otros dos tipos, ¿no? Que son los descriptivos y los correlacionales. Estudios descriptivos. Estos estudios prácticamente son la base y el punto inicial de otros tipos de estudios. Son aquellos que están dirigidos a determinar de cómo es o cómo está la situación de las variables que se estudian de una población o a una muestra, ¿no? No existe hipótesis, aquí es opcional, ¿no? Pero prácticamente no existe hipótesis, solo describe hechos, prácticamente. Son usados para sugerir asociaciones, se usan generalmente de datos preexistentes y se presenta un panorama del estado de la variable. Aquí hay ciertas ventajas porque sugieren hipótesis para realizar otros estudios. Ojo, estoy diciendo sugiere hipótesis para realizar otros estudios. No estoy diciendo que se aplica o se realiza hipótesis, sino va a sugerir este tipo de estudios para poder en el futuro, en otras investigaciones, aplicar ciertas hipótesis. Por ejemplo, tenemos aquí los estudios de reporte de casos, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, la presencia o ausencia de algo. Podemos también ver la frecuencia con que ocurre un fenómeno. Podemos acá ver prevalencia o incidencia. Podemos también determinar en quiénes, dónde, cuándo se está presentando un determinado fenómeno. O podemos dar a muchas respuestas a muchas interrogantes, ¿no? De cuántas personas, por ejemplo, están trabajando en los distintos niveles de atención a la salud, dando ejemplos, ¿no? Y cuál es su distribución por profesiones, etc. Otro ejemplo podría ser qué opina, ¿no? La comunidad o una comunidad X y el personal de un determinado centro de salud sobre la atención que ese centro de salud brinda a la comunidad. Puede ser también, ¿no? Esos reportes de casos, ¿no? De casos también podría ser. Los estudios correlacionales y los causales. Los diseños correlacionales y causales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables, pero los correlacionales sin precisar el sentido de causalidad.
O pueden también pretender analizar relaciones de causalidad, ¿no? Puede ser relacionar simplemente sin medir causa-efecto o medir la causa-efecto en otros casos, ¿no? Cuando no son causales, las hipótesis son correlacionales prácticamente. Pero cuando eh, vienen a evaluar relaciones causales, se basan, ¿no? Las hipótesis planteadas son las hipótesis causales. Es decir, para ambos casos se deben de plantear hipótesis, ¿no? Pero una solamente van a ser hipótesis correlacionales, con las que van a medir la relación entre ambas variables, por ejemplo, de comparación, eh, y las otras, las que miden causa-efecto, serán entonces aquellas hipótesis causales, ¿no? Las que se plantean las hipótesis para este tipo de estudio causal, ¿no? En general, trata de establecer la asociación o correlación entre las variables. Una solamente mide la relación y la otra mide la causa-efecto, ¿no? O sea, por eso se dice de causalidad. Es un nivel más avanzado del tipo de relación en relación con el descriptivo. Aquí se plantean entonces hipótesis, unas que pueden no establecer las relaciones causales y otras sí, y se estudia problemas partiendo prácticamente de la muestra o población de estudio. No hay manipulación de la variable, pero sí aplica lo que es la presencia de una variable dependiente y una variable independiente, lo que no tenía el tipo de estudio netamente descriptivo, ¿no? En esta imagen podemos ver la diferencia entre los diseños transaccionales, tanto los descriptivos como los correlacionales causales. Los descriptivos solamente mide y describe la variable. Podemos tener un grupo 1, un grupo 2, un grupo 3, eso es nuestro 1, 2 o 3, pero en ambos grupos o en todos los grupos simplemente se va a medir y describir a la variable. Tomadas, se puede tomar individualmente y independientemente de la otra, ¿no? Pero solamente mides y describes, ¿no? En las correlacionales y las causales, prácticamente mides y describes la relación, ¿no? de la variable, de una variable en relación con la otra, ¿no? Aquí estamos, vemos ambas imágenes. Y la causal va directamente, la de acá arriba, que es el interés, es la relación entre las variables, sea correlacional, y abajo tenemos una relación causal, ¿no? Como una eh, causa a la otra, ¿no? Como correlación causal. Bien, ahora este es prácticamente la diferencia que puede haber entre los descriptivos y las correlaciones. Y ambas, en este caso, en tiempo único, ¿no? Por eso dice transección, la transversal. Un diseño longitudinal, a diferencia del diseño transversal, en este caso se llevan a cabo a lo largo del tiempo, ¿no? El estudio se realiza cuando el investigador tiene interés en analizar los cambios, pero a través del tiempo, ¿no? En determinadas variables o la relación entre ellas, ¿no? Y se estudia a los sujetos en distintos momentos, entonces, lo cual permite al investigador verificar la causa-efecto que existe entre dos o más variables de estudio. Recolecta datos a través del tiempo en puntos o periodos específicos para hacer inferencias respecto al cambio. Determinar y medir o ver
evaluar sus determinantes y consecuencias. Aquí tenemos tres categorías de diseños: la de tendencia, la de análisis evolutivo cohorte y de panel. En un diseño de tendencia se analizan cambios a través del tiempo de variables o su relación dentro de una población. Aquí prácticamente la característica principal de atención es la población. Se observa o mide toda la población o una muestra representativa en cada ocasión, ¿no? Pero en varios periodos de tiempo, ¿no? Aquí medición 1, medición 2, medición 3, medición 4 en una población. Diseños de evolución de grupos. Es otro tipo de diseño con respecto al tipo de estudio longitudinal. ¿Bien? Entonces, este tipo de diseño, también llamado de cohorte, estudian los cambios a través del tiempo de subpoblaciones o grupos específicos. Su atención aquí se centra en los cohortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera entre ellos. Por lo general, se extrae una muestra cada vez que se mide el grupo o subpoblación, en vez de incluir a toda la subpoblación, o sea, parte de los grupos de cada subgrupo. El diseño parte de la causa o variable condicionante hacia el efecto o resultado, es decir, que interesa conocer, ¿no? Interesa conocer qué parte de la población está expuesta a la causa o variable condicionante, ¿no? Variable condicionante enfermo, o cómo es que presentó ese determinado resultado. ¿Bien? El grupo de estudio está formado por aquellos que no están expuestos a dicha variable. En forma prospectiva se hace el seguimiento de ambos grupos a fin de estudiar el resultado o el efecto. Estos estudios, como les dije en un primer momento, son estudios longitudinales. El seguimiento se hace de los sujetos a lo largo de un periodo de tiempo. De incidencia se mide, por ejemplo, la aparición de la enfermedad. Prospectivos, los sujetos son observados hacia el futuro, y de seguimiento durante un periodo de tiempo. Los cortes son objeto de mediciones prácticamente y están relacionados a factores de riesgo y a la aparición de la enfermedad. Como podemos ver, un grupo expuesto y un grupo no expuesto, la observación durante un determinado tiempo, y hay que compararlos en tiempos de ocurrencia del evento de interés. Si estos diseños de cohortes se inician con individuos sanos, ¿no? Con respecto a la enfermedad de interés, los sujetos se clasifican aquí en dos grupos, ¿no? Los expuestos a un factor de riesgo, que es la cohorte expuesta, y las otras que no es, ¿no? No están expuestos, no son la cohorte no expuesta, en este caso. Y después se realiza el seguimiento de los grupos durante un periodo de tiempo para observar cuál es, ¿no?, la incidencia de la enfermedad en cada uno de ellos. Pero se observa durante un determinado tiempo. El diseño panel es otro tipo de estudio dentro del diseño longitudinal. Aquí el estudio se realiza en los mismos grupos de sujetos o individuos, que es medido en varios momentos. Permite también aquí conocer, además de los cambios grupales, ¿no?, los cambios individuales, además
Y también como desventaja tenemos que es difícil de obtener exactamente a los mismos sujetos. Aquí la intención en el grupo es el panel a los mismos grupos, ¿no? Y a los individuos como sujeto o como grupo y como sujeto individual en todos los momentos, ¿no? Y cómo han sido estos cambios durante todos los momentos, tanto como grupo como individuo. Pero que el problema es que cuando es longitudinal en varios periodos de tiempo, entonces puede ocurrir que los sujetos de estudio puedan retirarse, ¿no?, de la investigación o pueda eh, morir, ¿no?, si se trata de un tipo de enfermedad, ¿no?, y ya no pueden ser los mismos, ¿no?, sujetos o no pueden ser los mismos grupos del inicio de la investigación. Tenemos también a los estudios casos y control, los que miden causa-efecto. Estos estudios son también longitudinales y retrospectivos, en los cuales se van a seleccionar dos grupos de individuos, caso y control, según tengan o no tengan una enfermedad, que prácticamente van a ser la condición objeto de estudio. Ambos grupos se van a comparar, ¿no?, y se van a tener ciertos resultados con respecto a la exposición de interés, el factor de riesgo, exposición, ¿no? Aquí tenemos la variable independiente. Comparan la prevalencia del factor de riesgo entre un grupo de enfermos, que son los casos, y un grupo de personas sin la enfermedad. Los casos deben ser representativos de todos los pacientes con enfermedad. Los controles deben ser representativos de la población sana que no desarrolló la enfermedad. La información a partir de casos y controles debe ser recolectada de una misma forma. Se debe definir claramente la enfermedad o condición que se quiera estudiar. Y los sujetos en este caso son seleccionados para el estudio, tienen que ser representativos de todos los casos existentes y preferiblemente se incluyen aquí los casos incidentes, ¿no?, es decir, que los que se ha diagnosticado la enfermedad recientemente. Tenemos un ejemplo de estudio de casos control. Aquí en el ejemplo se comparan un grupo de niños con restricción de crecimiento intrauterino con un grupo de niños que no tienen este tipo de restricción, ¿no?, con respecto a su exposición a preeclampsia durante el embarazo. Que tenemos un grupo de población, en este caso son los niños, ¿no?, grupo de casos y grupo de control. Este grupo de casos habíamos dicho que tiene que definir claramente la enfermedad y o condición, ¿no?, en el cual se va a tener que ver los resultados al final, en lo que sea en este caso este grupo representativo de los casos existentes. Y aquí los que se han diagnosticado la enfermedad recientemente, ¿no? Y los grupos control, que son los participantes que no han de padecer la enfermedad, ¿no?, o en este caso, ¿no?, que no han sido prácticamente, no tienen la restricción de este caso, ¿no? Y tenemos aquí los grupos expuestos y no expuestos, ¿no? Por eso dice retrospectivo, ¿no? Retrospectivo dice con respecto a qué, con respecto a su exposición de preeclampsia durante el embarazo. Bien. Aquí en este tipo de
también cabe recalcar que en este tipo de diseño, caso y control, eh, permite encontrar los factores de riesgo. eh, Requieren aquí, pueden requerir también menos sujetos o menos grupo de sujetos en relación con el anterior que habíamos visto de cohortes, eh, y permiten encontrar casos con enfermedades raras también. Acá podemos encontrar, por ejemplo, como resultado, o podemos hacer un análisis, ¿no?, con respecto a los resultados y hallar el odds ratio, ¿no?, o el OR. En el caso de, en el caso de los cohortes, ahí podríamos haber hallado el riesgo relativo, ¿no?, el RR. Que es una diferencia que no lo acoté hace un momento, ¿no? Entonces puede ser una gran diferencia entre estos dos, ¿no? En el caso de control me permite hallar el ratio, y en el caso de cohorte me permite hallar el riesgo relativo. El enfoque cualitativo es otro de los enfoques, a diferencia del enfoque cuantitativo, que ya habíamos visto algunas de las semejanzas. Ahora vamos a ver de forma más clara a qué se refiere con enfoque cualitativo. Prácticamente se describen detalladamente situaciones, eventos, eh, hechos de personas, interacciones entre estas, se detalla ciertas conductas que se observan, y sus manifestaciones, sus creencias, sus costumbres, ¿no? Es bastante eh, en cuanto diferente, se podría decir, en relación a un enfoque cuantitativo. Aquí se evidencia, se presenta mediante una información simbólica, o decir en forma escrita o en forma verbal, o también puede ser por imágenes, también, ¿no? También puede ser por imágenes, pero de lo que expresa el investigador, ¿no? El que es investigado. O sea, el investigador, con sus propias palabras, eh, menciona lo que el investigado, ¿no?, o cómo es que ha observado el hecho tal cual, ¿no? El investigador va a utilizar ciertas técnicas para recolectar la información. Puede, por ejemplo, utilizar ciertas entrevistas. Estas entrevistas pueden ser preguntas bastante abiertas. Puede utilizar registros de historias de vida, o puede utilizar de repente, a ver, bueno, utilizar una ficha de observación, ¿no? O solamente observar, eh, o sea, realizar una observación no estructurada. Puede entenderse entonces como un estudio cualitativo a una categoría de diseño de investigación que extrae descripciones a partir de observaciones, que adopten la forma de entrevistas, de narraciones, de notas de campo, grabaciones, ¿sí?, registros de tipo fotografías, películas y artefactos. Según Lecomte en 1993. Como mencioné hace un momento, la investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos. Se puede realizar con las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observada, ¿sí? Redacto tal cual me expresa el investigado o participante de la investigación,
lo que dice, sus creencias, su historia, lo que le ha pasado, o qué percepción tiene, o a qué costumbre, ¿no? Hábitos, en los cuales yo puedo hacer una gran cantidad de preguntas. Estas preguntas pueden ser bastante abiertas y copio tal cual y rescato realmente lo que me interesa como investigación, ¿no? Y de esa manera lo describo con las propias palabras de las personas. Se pueden mencionar algunas de las preguntas que se plantea en un tipo de diseño de investigación cualitativa. Por ejemplo, ¿qué sucede en una situación social concreta? ¿Qué significado tiene esta acción para los actores involucrados? ¿Qué patrones de organización social sigue el fenómeno que se estudia? ¿Cómo se desarrolla la acción concreta en relación con un todo? ¿O cómo se desarrolla la acción concreta en relación con otras formas de organización social que se dan entre otros lugares y otros tiempos? De acuerdo entonces a todas las preguntas que podemos plantear para realizar este tipo de investigación, también debemos de observar ciertas características. Una de ellas es que el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es como la investigación cuantitativa que tú tienes que pasar ¿se acuerdan que les dije que tienes que pasar de un paso a otro? Es todo un proceso, un seguimiento. No puedes pasar, ¿no?, de un planteamiento de problema hacia, les dije, ¿no?, hacia ver un instrumento, hacia ver la metodología, etc., sino que tienes que ir de paso a paso. En cambio, aquí no sigue un proceso claramente definido. Por ejemplo, en un estudio cuantitativo se tiene que tener en primer momento los objetivos, ¿no? Desde un inicio los objetivos, y de ahí se hace un guía para todo, ¿no? Igualmente las hipótesis, ¿no? En cambio, en una investigación cualitativa puedes ir durante todo el proceso, ir viendo cuáles pueden ser tus objetivos, cuáles pueden ser tus hipótesis. En lugar de iniciar con una teoría particular y luego confirmarla empíricamente, se puede iniciar observando el mundo social y desarrollar luego una teoría que sea coherente con lo que se está observando. Se fundamenta con un proceso inductivo que va de lo particular a lo general. Como les dije, en estos estudios no se prueban hipótesis, ¿no?, que se van generando, ¿no?, en todo el proceso de investigación. Se basa en métodos de recolección de datos muy estandarizados. No hay mediciones numéricas como en el caso de la investigación cuantitativa. Aquí la herramienta no es la estadística, por lo cual no va a haber un análisis estadístico. Desde este tipo de enfoque de investigación cualitativa tenemos varios tipos, ¿no? Fenomenología, etnográfica, estudio de casos, biográfico, la teoría fundamentada, la investigación de acción, evaluativa, la iluminativa, la constante, ¿no?, compartido constante, y el etnometodología. El método fenomenológico sigue la sociología fenomenológica basada en la filosofía de Husserl y el método de comprensión de Max Weber. Aquí el debate planteado gira en torno a la pregunta, es decir, ¿cómo se puede lograr el conocimiento? El método de aquí no parte del diseño de una teoría, sino más bien de un mundo conocido. En este método etnográfico se estudia los hechos tal como ocurren en el contexto, los procesos históricos y educativos, los cambios socioculturales, las funciones y papeles de los miembros de una determinada comunidad, por ejemplo, ¿no?
En cualquiera de esas opciones, la observación trata de registrar dentro de lo que fuera posible lo que sucede en el lugar que se está estudiando, tal cual sucede, ¿no?, en el contexto. Este es un método etnográfico, es uno de los métodos bastante estudiados dentro de todos los métodos cualitativos existentes. El estudio de casos es un examen completo de una faceta o una cuestión o los acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del tiempo. Aquí puede ser un caso único o un caso múltiple, ¿no?, un solo grupo o varios grupos. Y aquí se va interpretando todas lo que acontece, ¿no?, en cada uno de los grupos en general. Una investigación-acción es definida como el estudio, la acción y la reflexión de una situación social, con el propósito de cambiar o mejorar la calidad de acción misma con la participación activa. Aquí está abierta, ¿no?, a los actores que puedan participar en la situación. Es decir, aquí con la intervención del investigador se va a tener cambios, ¿no?, cambios en el ambiente social, ¿no?, o en el grupo de personas o en forma individual, ¿no? Puede ser entendida como un proceso de aprendizaje sistemático. Este es uno de los métodos, ¿no?, que es bastante utilizado eh, como investigación-acción para problemas, por ejemplo, problemas educativos, ¿sí?, sobre todo. El método biográfico. Este método es cualquier registro no motivado por el investigador durante la indagación. Aquí hay documentos personales, hay autobiografías, diarios personales, correspondencias, fotografías, películas, videos y objetos personales, ¿no?, pueden ser tomados aquí para la investigación. Registros biográficos, ¿no?, obtenidos en la investigación, historias de vida, relatos autobiográficos, obtenidos por el investigador mediante entrevistas sucesivas. El investigador es introductor de la narración, su transcriptor y su editor. Pueden ser de relato único, de relatos cruzados y de relatos paralelos. La teoría fundamentada trata de describir aquí teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos y no de supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. El método entometodología, ya que aquí se hace referencia a la interpretación y también a la formación de la realidad social, ¿no?, en el actuar creativo de sujetos. El énfasis de este método se centra en los acontecimientos y las influencias del conocimiento como en la ciencia. Ahora sí podemos diferenciar estos dos enfoques entre el cualitativo y el cuantitativo. Vemos aquí realmente en cuanto a planteamiento de problemas, una cuantitativa se orienta hacia la descripción, predicción y explicación. Es dirigido hacia datos medibles y observables, en cambio, lo que refiere a un enfoque cualitativo, la orientación prácticamente es hacia la exploración, la descripción y el entendimiento, es dirigido a las experiencias de los participantes. La revisión de la literatura. Aquí juega un rol muy importante en cuanto a un enfoque cuantitativo, en cambio el cualitativo es un rol secundario. En la recolección de datos, poco a poco los datos van surgiendo en un enfoque cualitativo. El número realmente es bastante pequeño.
En cambio, en enfoque cuantitativo, datos numéricos, el número de muestras es considerable para poder hacer el recopilado de los datos. Hay un instrumento ya predeterminado. En análisis de datos, las características cualitativas. Con un enfoque cualitativo, aquí vamos a diferir una descripción, análisis y desarrollo de temas, significado profundo de resultados, aquí, el análisis de texto, de material y audiovisual. En cambio, el cuantitativo, el análisis estadístico, ¿no? Una comparación de resultados. Y sobre el reporte de estos resultados, en cuantitativo, se standard deviation, ¿no? De acuerdo al objetivo. Y en cambio, el cualitativo es bastante flexible, ¿no? Y con aplicación a todo. En estudios cualitativos en salud, la investigación en salud intenta abordar la complejidad humana. Este tipo de investigación en salud se utiliza para examinar los fenómenos de lo que se sabe poco o de que se ha conceptualizado de manera deficiente, ayuda a describir dimensiones, variaciones e importancia de los fenómenos, ayuda a analizar las características generales de un fenómeno mal comprendido para poder conocer sus manifestaciones y comprender cómo y por qué ocurre ese fenómeno, o explicar esto en base o como base para desarrollar una teoría apoyada en pruebas experimentales firmes. Vean cuán importante es investigar en salud, ¿no? Necesidad de investigar en la atención primaria, sobre todo. Esta es una herramienta esencial para poder apoyar a todas las actividades de planeación, prácticamente, de coordinación, de capacitación y evaluación de programas de salud. Es un proceso dirigido a identificar y resolver problemas de programas. Es un proceso diseñado para incrementar la eficacia, efectividad y eficiencia de programas, acciones e intervenciones, y además contribuye a desarrollar un pensamiento de búsqueda e innovación permanente en la práctica médica habitual. Aquí les doy algunos ejemplos de objetivos de investigaciones cualitativas, ¿no? Entender las vivencias de las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de seno. Comprender la percepción de las mujeres mayores de 40 años sobre el riesgo de padecer cáncer de cuello uterino. Interpretar el significado que le asignan las mujeres mayores de 25 años a la posibilidad de padecer cáncer de mama. Se dan cuenta que aquí en estos tres ejemplos de objetivos utiliza también un verbo infinitivo muy especial para este tipo de investigaciones, ¿no? Entender, comprender, interpretar, ¿no? Entonces, son prácticamente objetivos claves para poder desarrollar, ¿no? Construir objetivos de investigaciones cualitativas. Ahora sí, jóvenes, les toca analizar en cuál de estos dos enfoques está su trabajo de investigación o su proyecto de investigación. Y de acuerdo a eso, evaluar también a qué tipo de investigación, ¿no? Qué diseño. Es un cuantitativo, se trata de ver si es experimental o no experimental, y dentro del experimental o no experimental, a cuál de los objetivos cualitativos
vamos a evaluar y de esa manera ya comenzamos a preparar lo que se refiere a la metodología. En este capítulo 4, 4.1 es desarrollar el diseño metodológico.